la radio ha evolucionado, como decimos, ha crecido, pero yo sí comparto también la opinión que usted dice, que la radio en realidad no desaparece. Yo creo que se han creado más plataformas justamente donde las personas pueden interactuar, pueden crear su propia radio, pueden tener otras rutas, otros canales para poder escuchar música, entretenerse y todo eso. Pero ahí inmerso en esas nuevas plataformas está la radio, está el sentimiento de la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La radio es la voz que no se apaga. Y aquí estamos nosotros, como se dice, encendidos para acompañarlos en ese podcast y conocer un poquito más de la radio, de ese momento especial a través de Artec Perú, acompañarlos y ver qué es los momentos a veces tristes, difíciles, pero también de alegría que a su paso la radio nos da. Son 100 años de trayectoria, 100 años de recorrido. Alguien podría decir qué buen kilometraje. Es la radio que está contigo, es la radio que te acompaña. Recuerdo mucho esa frase, la radio está más cerca de la gente. Soy Víctor Infantes y me ha tocado estar cerca de la gente y me sigue tocando estar cerca de la gente en las mañanas, acompañándolos con música, con entretenimiento, con buena vibra y buenos deseos. Pero está conmigo también al costado un doctor que su vida la ha dedicado también a las telecomunicaciones. Estamos hablando del doctor Manuel Cipriano. Es un gusto, me lo encontré hoy aquí en las previas y dije, oye, qué bueno, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a hablar de radio, que es lo que nos une, lo que nos compete. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Víctor, y gracias a Arte Perú también para conversar sobre este tema de la radio, ¿no? Tan interesante que ha tenido todo y tiene toda una historia por delante. Y en esta oportunidad celebrando los 100 años de la radio en el país. Sí, la radio es esta cajita que tenemos ahí, ¿no? Que desde tiempos remotos nos ha acompañado, que ha ido evolucionando. Pero podemos situarnos, ¿te parece, en los 80? ¿Cómo era la radio en los 80? Sí, creo que si nos situamos en la historia de la radio en los 80 nos encontramos con un formato, con un sistema en el cual el Estado pretendió gestionar todas las empresas de radiodifusión. Estamos hablando de que estábamos saliendo de la época de los 70 en que se nacionalizaron todas las empresas de radiodifusión, televisiones y radio, y todo pertenecía al Estado. El Estado en su afán de mejorar los contenidos de radiodifusión, los contenidos culturales, promover la investigación a través de la radio y acercar la radio a la población mediante un mecanismo que se llamó la estatización de los programas de televisión, que no tuvo resultados efectivos, como nunca los ha tenido cuando el Estado trata de dominar este tipo de espacios, este tipo de medios de comunicación, porque como resultado de esto hemos visto que esa época fue un tiempo perdido para los medios de comunicación, ¿no? Ahora, saliendo de la época de los 70, entrando en los 80, nos encontramos con otro hecho trascendente, que fue la aparición del terrorismo en el país, que fue bastante dañino, bastante dramático también para el país, porque ocasionó muchas muertes en la población, muchas pérdidas en todos los niveles, en todos los estratos. Esto no conocía de clases, ni de razas, ni de población, porque todos fuimos afectados en esa época. Sin embargo, uno de los elementos que permitió justamente que la gente se mantuviera informada con los hechos y se mantuviera acompañada fue justamente la radio, ¿no? Este aparatito que decíamos que está acá presente, que permitió que mucha gente que estábamos aislados en esas épocas en nuestras casas porque no se podía salir, encontráramos a ese amigo, ese compañero, ese confidente que constituyó en esa época la radio. Claro, y la radio en ese entonces, yo recuerdo, estaba todavía pequeño, se producían estos apagones en ese momento difícil del país. En cualquier instante llegaba el apagón y encendías la radio y ya tú tenías tus pilas a la mano, ya tenías, como se dice, todo el kit listo para encender la radio, para conectarte en ese entonces con don Miguel Humberto Aguirre, por mencionar a uno de los grandes comunicadores en RPP, y él es el que le daba el aliento a las personas. La gente llamaba, las pocas personas que tenían teléfono también en esa época, llamaban a la radio para indicar dónde no había luz, y él les daba con esa voz la tranquilidad que se necesitaba en ese momento. Efectivamente, ¿no? Así como la radio tiene un espacio de entretenimiento para la población, de diversión,
también ha sido un foco justamente informativo y a la vez un compañero que, como tú bien dices, nos daba la tranquilidad necesaria para esa situación. Fue una etapa muy dolorosa, muy dramática para todos los peruanos que pudimos sobrellevar y pudimos pasar esa época de crisis, esa época de terrorismo, pero en la cual la radio justamente desempeñó ese papel tan importante, ¿no? De ser un aliado, de ser un amigo para los peruanos en esa época que vimos esos momentos tan tristes en el país. Sí, sí, complicados. Y eso pasó en los 80. La radio siguió avanzando, la radio y sus programas, la radio y su transformación, porque la radio en el tiempo también ha sufrido muchas transformaciones, desde lo que mencionabas, en gobiernos militares, en donde se exigía qué cosa había que hacer, se revisaba contenidos y todo ello, pero no podemos dejar de mencionar las radionovelas en esa época maravillosa. Me acuerdo mucho porque, bueno, mis padres, como yo siempre digo, son grandes, porque ellos se casaron ya grandes, y yo he crecido entre personas ya grandes, y me contaban las audiciones que había, por ejemplo, en La Cabaña, donde se presentaban embajadores criollos. O sea, había toda esa complicidad de la radio con el oyente. El oyente también era tan fiel y creía tanto en la radio que al malo de las radionovelas le pegaban en la calle cuando salía. O sea, todas esas cosas que vale la pena recordar desde el lado bonito que también nos deja la radio. Sí, sí, como bien tú dices, en la época de los 90, en que comienza nuevamente a desarrollarse la radio, ya comienza a crecer en todo el país. Pero inicialmente tú sabes que este servicio se concentró en Lima y Callao, que eran las ciudades donde tenía la mayor cantidad de receptores de estos equipos de radio, pero con el paso de los años esto fue creciendo, se fue ampliando a las demás provincias del país, a los demás departamentos, y de ahí es que se consigue integrar también a esta población, ¿no? A los peruanos de las zonas más alejadas. Y hay un hecho interesante que, como tú decías, así como pasó con las radionovelas, que en algún momento a nuestros padres, a nuestros abuelos acompañaban también eso que hacer en su vida diaria. En la época de los 90 se dio una situación muy interesante, que fue la migración de mucha población de la zona de selva y sierra que venían justamente a Lima, como resultado justamente del terrorismo que había diezmado a la población, que había afectado los terrenos agrícolas y que había matado a mucha porcentaje de la gente. Hubo mucha concentración de población en Lima que venía justamente de esta zona. Y eso dio paso al crecimiento de un sector que se conoce como sector popular. Este sector que vino con sus costumbres, con su música, con su folclore, que dio paso a una música muy interesante, que fue la música chicha, que tú la recordarás de esa época, sí, que es justamente la expresión de estas personas y que trajo consigo a Lima y que dio paso justamente a que se originaran este tipo de costumbres, este folclore muy propio de esta gente que empezó a mezclarse con las poblaciones de Lima y que dieron paso a estos nuevos manifestaciones culturales y que donde la radio justamente fue el foco para mostrar al país que estaba surgiendo una nueva clase, una nueva población que justamente venía con estos atributos, ¿no? Con esa mixtura que ahora es el país y que justamente se reflejaba a través de la música en ese entonces. Claro, y además la radio ha ido evolucionando, la radio ha ido también acorde a las modas, a las tendencias. Han pasado 100 años y en ese interín nos toca hoy revisar un poquito de los 80, un poquito de los 90. Yo comencé la radio en la década de los 90, cuando las estaciones comenzaban a salir con mayor intensidad al satélite, ¿no? Las radios de Lima comenzaban a subir sus señales al satélite y me acuerdo que viajábamos a las ciudades y era toda una ceremonia porque llegaba el locutor a la inauguración de la estación. En ese entonces yo me acuerdo que trabajaba en Ritmo Romántica. Ritmo Romántica llega a Cajamarca y era todo o sea, ibas pues con premios, con cosas, la radio se movía y la gente se alborotaba y además se creó un gran nexo porque ya no solamente era la radio Lima, sino ya era una radio satélite, y nosotros siempre trabajamos con la idea de integración. Así es. Porque creo que la radio es eso, integrar, no solamente que se sienta que una radio es Lima, sino que una radio es todo el Perú. Sí, es así como tú bien dices, antes que se desarrollara estos servicios satelitales en el país,
lo que existía en el Perú era que cada localidad tenía sus propias estaciones de Sus radio. radios locales, ¿no? Exactamente. Yo soy de Trujillo y recuerdo que cuando escuchaba mucho las noticias, recibíamos a veces la información diferida o a través de las comunicaciones telefónicas de Lima a las radios de provincias, porque no había esa comunicación simultánea que tenemos hoy en día, en la cual si digamos, tienes una señal de radio en Lima que se distribuye íntegramente a todas las regiones del país. Pero ya con el satélite se logra llegar a cualquier punto del país. Y es así como se produce lo que tú dices, ¿no? El de integrar a todo el país a través de un solo mensaje, a través de un solo contenido. Eso sin menospreciar, claro, obviamente los medios locales, porque cada, No, igual cada claro. sigue subsistiendo. Ellos siguen teniendo su peso, Así sino es. que conviven con una Por radio supuesto. satélite que viene pues en cobertura nacional. Y la radio tiene esa magia, doctor Manuel, de cautivar a un público, de llegar. Yo recuerdo mucho que en este interín de radio, ya cuando estaba en La Inolvidable, teníamos un bloque que se llamaba Historias para Reflexionar, ¿no? Y contábamos una historia con su principio, con su fin y su reflexión. Y mucha gente llamaba emocionada. Mucha gente te llama a pedir consejos. Nosotros desde el lado de los locutores también nos sentimos muy bien, contentos, emocionados. Una vez una señora me dice, oiga, Víctor, usted ha contado una historia tan linda que me ha emocionado y se la he hecho escuchar a mi hijo y no sabe. Ha pasado, le cuento, eso fue hace un mes. Este muchacho ha cambiado. Ya no lo veo igual. Esa historia lo ha tocado. Esa reflexión creo que ha sido especialmente para él. Y eso a nosotros como comunicadores nos alegra, porque sabemos que la radio cumple ese objetivo, no solamente de brindar música, no solamente una linda voz, no solamente un premio, sino es ese integrante de la familia, porque el público hace que el locutor y la radio sean el integrante. Es una radio movida, el integrante más alegre o el integrante que te hace pensar y reflexionar en casa. Sí, es definitivamente, no sé, la radio era parte de la familia, creo que en esas épocas iniciales en las cuales, como decíamos, hemos pasado por diferentes momentos en el país, pero que esta radio empezó a hacernos la compañía, a ayudarnos con esos mensajes de reflexión y poder acercarnos justamente a la información, a las noticias y de alguna manera también con los contenidos musicales, con los contenidos de entretenimiento, olvidarnos también a veces un poco de los problemas, de lo que sucedía en el día a día, ¿no? Entonces, ha sido tan importante la radio en todos estos años que yo creo que pese a la diversidad de medios y a la evolución que ha tenido los mensajes de radio y que ahora se han multiplicado por la existencia de diferentes plataformas, pero el sentido, el sentimiento de la radio está presente. Y está presente en la radio tradicional, está presente en los podcasts, está presente en las radios digitales que ahora se dan en el mundo, o en las radios o en los contenidos que se dan a través de la red de internet. Todas estas plataformas nuevas como Spotify o Apple Music que existen hoy en día recogen un poco, digamos, la experiencia de la radio para darle justamente a las personas, para darnos justamente a nosotros, los individuos, esos contenidos que necesitamos, esa compañía que siempre lo tenía anteriormente la radio. Sí, y bueno, yo creo que la radio también, esto es como un partido, que a veces se gana y a veces se pierde, a veces se empata, pero se aprende. Y creo que en radio también aprendemos que hay que ver algunas cosas y estar acorde a lo que sucede, a las tendencias, a todo. Tenemos pues varias cosas que la gente dice, no, ya la radio. ¿Cuántas veces han matado a la radio? Muchas. Han dicho, no, ya la radio, ya no. Y ahí está la radio. Ha cumplido 100 años y cumplirá más. Ya no estaremos aquí y se seguirá escuchando la radio. En los 90, la radio pasó por momentos difíciles. ¿Hubieron altibajos? ¿Hubo algo que recuerdas que pudo haber llamado la atención en el espectro? Sí, en la época de 90 ya, cuando hemos pasado ya estas tristes historias del terrorismo, la estatización, entramos en una época en la cual la radio comienza a recuperar su importancia y recobra el desarrollo que lo había tenido en los años iniciales, ¿no? Se dictan las nuevas leyes de telecomunicaciones en el país, comienzan a entrar inversiones extranjeras, inversiones nacionales, y es aquí donde los medios de comunicación recobran un poco el tiempo perdido en las décadas anteriores.
Uno de los hechos, recuerdo que sucedió con esta ley de radio y televisión que se dictó ya en el 2004, por ejemplo, fue que inicialmente la radio prohibía las inversiones extranjeras o que alguna inversionista extranjera tuviera más del 40% del capital de una empresa de radiodifusión. Esa norma, que era restrictiva y era anticonstitucional, fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de esa época, de tal modo que hoy en día esa norma fue derogada y actualmente si una empresa se constituye en el país puede tener inversionistas extranjeros, siempre y cuando cumpla con las leyes del país, obviamente. Y el papel del Estado digamos, para el tema de las radios comerciales y comunitarias, ¿cómo lo viste en cuenta? Yo podría decirte que si hago un balance, he notado que en los últimos años el papel del Estado ha ido un poco limitándose a lo esencial, que creo yo que es importante. Cumplir. Exactamente, Ya. a cumplir con otorgar las frecuencias a las personas que demuestran que tienen la capacidad para instalar, para contar con un medio de comunicación que tiene los recursos suficientes y darle a la persona la responsabilidad de que ella sea la que cumpla con los contenidos, con el cumplimiento de estos códigos de ética y con el marco legal que existe en el país. Pero ya el Estado deja ese rol de controlador, ese rol de intervenir en las comunicaciones, en el contenido de la comunicación, que es algo que no hace bien a la población, que es algo que obviamente nosotros ya nos hemos alejado y estamos entrando a un rol en el cual simplemente el Estado se ha convertido en un gestor de servicios. ¿Hace algo el Estado para combatir las radios piratas? Que creo que es una piedrecita en el zapato de los que hacen comunicación, de los que se dedican a la radio legal. Sí, el Estado tiene un rol también fiscalizador y un rol que tiene de controlar justamente de que no existan estas radios piratas. Sin embargo, la aparición de radios piratas es tan alta, el volumen de radios que se constituyen en el país, y a veces en zonas tan alejadas, se da con mucha frecuencia y una cantidad elevada, ¿no? Inclusive más en estas épocas de precampaña electoral, claro, sobre por todo, supuesto, ¿no? sí. Y a veces es difícil controlarlas por la cantidad de refusores ilegales o piratas que existen en el país. ¿Han variado los transmisores en el tiempo? Ya de los viejos, Sí. pesados, armatostes que habían de transmisores, ahora hay algo Sí, nuevo. son mucho más simples ahora que tienes ya prácticamente todo digitalizado. En las computadoras tienes sistemas, plataformas que te permiten emitir contenidos rápidamente con una antena y 2 o 3 equipos más en un espacio pequeñísimo, con lo cual, digamos, el costo de implementar una radio se ha abaratado considerablemente en comparación a muchos años atrás, ¿no? Ya no necesitas tanta infraestructura como necesitabas antes. Aquí le voy a preguntar al doctor Manuel Cipriano, no como abogado, no como experto en comunicaciones, sino como radioyente. Algo que extrañes de la radio, algo que tú dijiste, no, esto en el 80, en el 90 me pareció genial, estamos en el 2025 y yo creo que se ha perdido. ¿Te pongo en apuros o no te pongo en apuros? No. Eres hombre de radio también, así es que vas a ver salir usted de esta pregunta. Yo también la estoy analizando porque seguro me la vas a devolver, ¿ah? Lo que pasa es que cuando me dices qué extrañaré, y te diría que cuando a mi mente vienen esos momentos que hemos pasado por toda la historia de la radio, lo que a mi mente viene es los recuerdos de la familia, ¿no? De momentos en los cuales yo pasaba con la familia escuchando la radio, escuchando las noticias, escuchando los eventos deportivos. Me acuerdo de los partidos de fútbol, los partidos de Claro. vóley de Perú, donde se ganaba. Yo no se imaginaba cómo estábamos jugando porque no podíamos a veces ver televisión, pero lo veíamos a través de la radio. Yo creo que has dicho tú algo y has dado en el punto que creo que nos puede quedar como algo simpático de esta conversación aquí en los 100 años de la radio. Pueden haber pasado mil cosas, pero la radio no deja de tener y producir ese encanto y esa magia, oyentes. Ese momento del partido de vóley, esa
ese segundo lugar en la medalla, Sí. cuando Perú en la madrugada, la gente programaba el despertador, que no son los digitales, sino era tu reloj a cuerda, track, 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 para levantarte en la madrugada y seguir las incidencias del vóley, con ese partido de Rusia, con ese Así entrenador es. que parecía que le iba a dar un infarto, ¿no? Y cuando nos ganaron al final, pero bueno, Exactamente. vivimos la emoción o la emoción de la transmisión de un partido de fútbol por la radio. Por la radio. Hay gente que, mira, me has hecho acordar, bajaba el volumen del televisor y ponía la narración de la radio y seguía el partido de Claro, fútbol. claro. Porque la radio no ha perdido eso, Así la es. emoción, la inmediatez. Sí, y la identificación que uno tenía con estos locutores Sí. de antaño, ¿no? Y había- Que como te decía, era como escuchar su voz, era como escuchar a alguien de tu familia que te acompañaba en el día a día. Y en estos momentos tan especiales como los partidos de vóley de esa época de los 80 de Perú, donde prácticamente casi nos dimos la medalla de oro. Casi. O los partidos de los del descentralizado, los partidos de la UE de la Alianza, que eran unos Y esa partidos de voz guerra. clásica del Unos estadio, partidos de estaba, guerra. atención, atención. Ya conocías conocías Por la voz de ese supuesto, locutor del sí, estadio sí. por la radio. Yo de pequeño recuerdo mucho Radio Victoria. En la avenida Tacna. Mira, yo era hasta fiel oyente de esta radio muy pequeño. Yo creo que de ahí venía también mi vena de locutor. Y recordaba mucho a don Juan Ramírez Lazo. Era el locutor que con su opinión, en ese entonces, él daba una opinión y podían cambiar un ministro. Él con su voz, "Os preocupa, amables oyentes", pero ya tú lo decías, su don Juan. Y tenía pues la página central de Radio Periódico El Mundo, y Radio Victoria, 780 kilociclos y todo esto. Esa era la radio, yo lo seguía. Después otro locutor que yo admiraba, don Arturo Pomar, leyendo noticias, era espectacular. Y así podíamos pasarnos todas las horas hablando, tú de los locutores que conoces y yo que conozco. Y es eso, la radio mantiene ese encanto, mantiene esa magia. El locutor cuando te recomendaba un producto también. Oiga, señor, yo compré tal producto porque lo escuché que usted dijo que tal café era rico. Y era el locutor y el oyente decía, no, yo voy a comprar el café porque me lo ha recomendado mi locutor. Así es, ¿no? Como los influencers de ahora, ¿no? Como los influencers de ahora. Así es, ha cambiado de nombre, pero ahí está la figura, ¿no? Eran los influencers de antaño. Los influencers de antaño. Y ha cambiado mucho, ¿no? La radio ha evolucionado, como decimos, ha crecido, pero yo sí comparto también la opinión que tú dices, que la radio en realidad no desaparece. Yo creo que se han creado más plataformas justamente donde las personas pueden interactuar, pueden crear su propia radio, pueden tener otras rutas, otros canales para poder escuchar música, entretenerse y todo eso. Pero ahí inmerso en esas nuevas plataformas está la radio, está el sentimiento de la radio. Claro, ¿y cómo podríamos dar una descripción de cómo la radio mantiene relevancia ante todo esto digital que ha aparecido, ante todos estos streamings, ante todas estas cosas? La radio solita, algo así como que sola contra el mundo. ¿Cómo podríamos describir este momento de la radio? Yo creo que es parte de la historia que de alguna manera muchos de nuestra generación, y creo que también hay jóvenes que viven y que bueno, están ahora digamos, compartiendo, siendo parte de la historia de la radio, lo cual se identifica con esto porque es un elemento integrador. Creo que más, a diferencia de los podcasts o de los medios que ahora tenemos alternativos que existen hoy en día, pero esos medios alternativos de alguna manera te individualiza a la persona. O sea, yo me puedo poner mis audífonos escuchando música clásica, tú puedes estar con tus audífonos o con el teléfono escuchando música criolla, el otro está escuchando música rock, todo. Pero en la época de la radio, lo interesante era que tú ponías el aparato y todos escuchaban lo mismo, ¿no? Entonces sí. te integraba a la familia, integraba a la comunidad. Es algo que no se consigue con estos medios que tenemos hoy en día. Te pareciera que te aleja un poco de esa integridad. Sí, o algo así como que ahora cada es personalizado, ¿no? Como tú le decías, ¿te gusta la música? Este streaming es para ti, es para aquí, este es para allá. Antes la radio, sí, tú has dicho algo muy cierto, mantenía unida a la familia. La radio era el integrante más alegre del hogar. Yo creo que sí. Te pasó momentos también difíciles, doctor, pandemia. Pero la radio fue una gran compañía. En ese momento tan triste, en ese momento de angustia y de desesperación, a mí me tocó trabajar en pandemia a las 6 de la mañana con el padre Pablo. Hacíamos programa, me acuerdo, en La Inolvidable, y teníamos un programa de compañía
y un bloque final de oración, de mucha gente se unía porque era momento de desesperación. Y una canción que creo que marcó la pandemia aquí fue Resistiré, del dúo Dinámico. Yo la tengo siempre presente. Y no ve ese momento difícil, y en los momentos de alegría y en los momentos también de tristeza y de desesperación, cómo la radio te acompaña. Sí, sí, sí. La verdad es que la radio sigue de alguna manera acompañándonos en estos momentos de crisis, en estos momentos de tragedia a veces que sucedió en el país. Nos pasó con el terremoto de Ica en el 2007, nos ha pasado también con la época de pandemia, en el 20, donde la radio ha tenido un papel importante. Yo recuerdo que en Ica, por ejemplo, se cayeron todos los medios de comunicación, se cayeron los teléfonos, el internet, no había cómo Claro. comunicarse con esa zona, pero la información que se recibe desde ese sitio y el medio que justamente informaba que había ocurrido una tragedia en Ica, porque ni siquiera el gobierno se había tomado conocimiento Y de no esto, estaba al tanto fue el gobierno, porque exacto. el presidente en su momento minimizó la situación por desconocimiento, pero después, poco a poco, salió Sí. a la luz la Y tragedia. fue a través de los medios de comunicación, Sí. ¿no? Recuerdo que fue estas radios que tú mencionabas, justamente los informativos, los que dieron cuenta de que se había producido una tragedia. Y no se podía recibir la información porque los teléfonos prácticamente la señal se había caído, porque se habían derrumbado las torres de comunicaciones, se había cortado el cable de fibra que llegaba hasta ahí, entonces no había forma de cómo comunicarse. Pero la radio ahí recobró su importancia y fue la forma en la cual se tuvo que comunicar y recibir la información de lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo ese terremoto Ica que se sintió con gran fuerza aquí. Estábamos en ese entonces en un lonchecito en la radio. Pues vino un artista y con oyentes se pone una mesa, todo, y van tomando el lonche con su artista, los autógrafos y más, y viene el terremoto. Todo el mundo salió corriendo. ¿Qué hizo la radio? Simplemente cambió la programación, micros abiertos, teléfonos al aire, y tuvimos un programa hasta casi las 9 de la noche, en vivo, haciendo el programa, acompañando. Salgo de la estación, no había un solo carro. No había un solo carro. Y con mi jefe nos vamos caminando desde Huaylas hasta el Parque de Barranco, la Suela de Barranco. No había ni un taxi, no había ni un carro que nos lleve. Al final no aparecía ni un carro, así que lo único que apareció por ahí en Barranco fue la línea 73, que nos acercó un poco más a casa. Fue un momento difícil. Fue un momento difícil, pero ahí también estuvo presente la radio. Que la primera voz que escuchamos, pero el mensaje parte de la radio, justamente, ¿no? De Sí. cómo nos ha ayudado en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles del país, siempre hemos tenido a la radio acompañándonos. Ahora que tú decías de la pandemia también, en la radio ha sido también un medio por el cual la gente se mantenía informada. Pero aún hay más cosas que sucedían, yo recuerdo en la época de pandemia, porque como tú sabes, yo soy abogado y he trabajado también con radiodifusoras y con televisoras. Y ¿qué era lo que pasaba? Que en muchas situaciones se presentaban en las cuales las torres o los equipos de provincia se malograban y se apagaba la radio. Entonces, los técnicos de estas radiodifusoras tenían que viajar en esa situación ¿Cómo en las hacían? cuales, mira, Cuando estaba cerrado el sí, transporte. Me acuerdo pues que había que sacar los permisos, ¿no? había que sacar los permisos, pero pese a todo, yo escuché y tengo varios amigos que han tenido que viajar en esa situación para ir a restablecer la señal, porque estaba apagada, simplemente tenía que ir el técnico a reponer la señal en esa localidad, y no solamente era en Lima, y tenías que ir a veces hasta técnicos de Lima, Arequipa, Trujillo, cualquier zona, ¿no? Porque tenía que ponerse nuevamente la radio en funcionamiento. Entonces, ahí también ha habido un rol importante de parte del radiodifusor, de parte de los técnicos, de la gente que trabaja en la radio, ¿no? Porque muchas veces, como ahora comentamos también, los locutores son los amigos, pero a veces la gente no se da cuenta que detrás Hay del todo un locutor, equipo, pues operaciones, exactamente, todo este técnica, equipo para que que todo sea trabaja, óptimo. que Como aquí, trabaja estamos aquí, sentados, exactamente. tú y yo conversando, pero atrás de nosotros está todo el equipo de producción, la gente que está en el switcher, la gente que hace cámara, la gente que hace luces y todo. Mira, esta conversación está súper interesante. Como diríamos en la radio, esto merece parte 2. Así es que se ha tornado muy interesante hablar de todas las cosas que nos ha pasado en este interín con la radio. No hemos hablado de conciertos, no hemos hablado de promociones, no hemos hablado de una y mil cosas que la radio en este tiempo ha hecho para acercar a los oyentes. Pero bueno, pues ojalá, habrá que poner al final
esta historia continuará. ¿Qué es para ti la radio? Creo que para mí es un amigo, es un compañero, ¿no? De la forma que yo lo recuerdo así, siempre, o como considero a la radio es eso, ¿no? De que alguien que siempre está presente ahí, que me distrae, que me informa, que me acompaña. Eso podría ser de manera muy simple de lo que es la radio. Yo también, si en estos poco más de 30 años frente al micrófono, en la radio, podría decir que la radio es mi vida, ¿no? Que la radio significa mucho para mí. La radio es, no es solo esa cajita que está ahí, ¿no? La radio es todo, un sentimiento, es cercanía, es amistad, como tú lo dices, es un amigo, ¿no? Y ahí está la radio. Seguiremos, como se dice, empujando para que la radio siga avanzando, para que la radio no se detenga, y si hay una parada, que sea solamente una parada para luego avanzar, ¿no? La radio tiene para más y más y más. Así es. Queremos terminar este podcast, este bloquecito que hemos hecho con mucho cariño, agradeciéndoles a todos que han permitido estar un ratito ahí con ustedes, un ratito escuchando un poquito más de radio, conociendo todas las aventuras radiales del doctor Manuel Cipriano, que es un especialista en comunicaciones y que lo vamos a tener en parte 2 de todas maneras, me dice la producción. Sí, porque queremos conversar más de la radio, que es lo que nos apasiona. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por haber estado con nosotros, por haber dedicado su tiempo y por ser parte también, 100 años de la radio. Gracias, Víctor, y gracias a Artec Perú también por la invitación, y disponible cuando ustedes me quieran invitar nuevamente para esta segunda parte de la radio, como bien dices. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí en este instante. Gracias, Artec Perú, y volveremos con más de los 100 años de la radio, porque recuerda, la radio está más cerca de la gente.